Ahora vamos a preguntarle al constitucionalista Samuel Abad sobre este tema, sobre este caso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Quisiéramos entender un poco más los detalles de cómo es que se aplicaría este artículo 157 de nuestra Constitución. Luego de este escándalo puesto al descubierto, el propio presidente de la República pide al Congreso que se aplique ese artículo. ¿El Congreso tiene formas de hacerlo, herramientas, antecedentes? Coméntenos. Bueno, esta es una situación gravísima que evidencia la crisis del sistema de justicia y particularmente la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ante una situación tan grave, se requieren medidas urgentes que respeten el debido proceso, pero que enfrenten el problema que se está presentando. ¿Cuál es la situación? ¿Qué podría hacer el Congreso? El Congreso, y lo ha dicho el presidente de la República, tiene la potestad de aplicar el artículo 157 de la Constitución, que permite la remoción de los consejeros por causa grave, mediante una votación calificada de 2/3. ¿Se puede hacer en este caso? Sí. ¿Lo ha hecho antes? Sí. Hace 8 años, el 6 de abril del 2010, el Congreso de la República, con varios integrantes que hoy día forman parte del mismo, incluyendo la señora Keiko Fujimori y algunos destacados miembros del Partido Aprista, aprobó al amparo del 157 la remoción del cargo del señor Anaya, consejero, por una situación donde él se reunía con un candidato a fiscal supremo. Es decir, hoy día puede hacer lo mismo que hizo hace 10 años. Doctora, ¿qué tiempo tomó esta implementación, digamos, el cumplimiento de este artículo? Bueno, fue relativamente rápido en realidad. Implicó que la Comisión de Justicia en ese momento evalúe la situación, que presente el caso al Pleno del Congreso, y el Pleno del Congreso permitió, obviamente como se requiere, que el señor Anaya ejerza su defensa con su propio abogado, y luego de eso el Congreso tomó la decisión de removerlo del cargo. Es decir, eso se puede hacer con independencia y otras medidas que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Independencia, por ejemplo, debido al proceso, el respeto, digamos, a los derechos. No hay duda, sí, evidentemente toda persona tiene derecho al debido proceso. Y en este caso el señor Anaya se garantizó el debido proceso, se le permitió ejercer su defensa y le intervino en el Pleno con su abogado. Pero al margen de ello me refería que con independencia de la remoción y la aplicación de esta causal, que la puede hacer el Congreso y creo yo que la debería hacer el Congreso. La pregunta es, ya hemos visto este escándalo puesto al descubierto por reporteros, pero los señores siguen ahí. ¿No es cierto? ¿Qué debería pasar? O sea, ¿mayor celeridad se le pediría al Congreso de la República si tiene las herramientas legales para aplicarlo? ¿Hay antecedentes? ¿Qué tendría que pasar en los siguientes evidentemente días, el Congreso horas? Tendría que actuar rápidamente ante una crisis de esta naturaleza. ¿Existe esa voluntad política en este Parlamento, creo? Es una decisión que le corresponde al Congreso. Yo confío en que el Congreso, tomando en cuenta esta situación, vea que es una salida constitucional para enfrentar este problema y la aplique. Ya lo ha hecho antes. No habría ninguna razón para no hacerlo ahora, ninguna razón jurídica. ¿Impedimento jurídico? No existe. Impedimento jurídico no existe, existen antecedentes del Congreso con varios congresistas que hoy siguen ahí. Como Keiko me decía, ¿no? Ella en ese momento votó a favor, está en el debate realizado el 6 de abril del 2010. Perfecto. Esto es público. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, doctor? Todos sabemos que es una corrupción y que el principal delito que asiste a estos consejeros y al presidente de la sala también sería corrupción de funcionarios. El trasfondo de esto es una crisis del sistema de justicia que lamentablemente todos conocemos que existe y lamentablemente los poderes políticos no toman en cuenta esta situación y la enfrentan. Prefieren otros temas menos relevantes, prefieren prohibir la publicidad estatal, prefieren modificar reglamentos, prefieren otras actividades a ver temas de fondo. En el Perú se requiere una reforma del sistema de justicia, una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra jueces. ¿Y fiscales? Fiscales. Al señor Inostroza, que ha sido aludido obviamente aquí, este señor vocal supremo fue designado por este Consejo Nacional de la Magistratura. Obtuvo el primer puesto. Y en el camino se quedaron personas, a mi juicio, es una opinión personal, con mayores capacidades. Es decir, este sistema no genera ninguna confianza y se requiere una reforma urgente. Vale decir, el Congreso haría bien
se aplica el artículo 157 y procede la remoción, pero paralelamente tienen que enfrentar la reforma del Consejo Nacional de Magistratura. Doctora, ¿cómo se implementa esto? ¿Hay una sesión extraordinaria? Primero, decisión política de la Junta de Portavoces que convoque a este tema, que sesiona hoy y que tome esa decisión. Eventualmente puede haber, como ocurrió en abril del 2010, una presentación previa de la Comisión de Justicia, y luego rápidamente ir al Pleno para tomar una decisión, permitiendo evidentemente el derecho de defensa de los 3 consejeros con sus respectivos abogados en sesión pública y de esa manera adoptar una decisión. Se requieren 2 tercios. 2 tercios del Congreso. No es una votación de mayoría. Es algo simple por lo que usted nos está explicando, más bien, ¿no? ¿Perdón? Es algo simple, digamos, por lo que usted nos está explicando. ¿No necesitaría aquí, doctor Abad, modificar la Constitución y esperar 2 legislaturas más? No, para la remoción de 3 consejeros aludidos en estos audios, previo garantizar el respeto al debido proceso, evidentemente, no se requiere una reforma constitucional, está previsto en el artículo 157. A lo que me refiero con la reforma constitucional no es a esto, a lo que me refiero es que el problema sigue. ¿El problema dónde está? En el actual Consejo de la Magistratura. Las personas que están en este Consejo de la Magistratura no deberían continuar en el cargo. Y el sistema de designación ha hecho crisis. El sistema de conformación ha hecho crisis. Lo que debería hacer el Congreso es reformar el Consejo de la Magistratura. De acuerdo a la Constitución hay un procedimiento y decir que sencillamente se convoca a un nuevo proceso de elección de consejeros con las nuevas reglas previstas que permitan una elección transparente y pública. Doctora Abad, eso es enfrentar un tema. Suena muy bien, pero esta reforma no se ha dado en el Congreso de la República, aun cuando el tema tiene ya larga data, ¿no? Lamentablemente no se ha dado y por eso es importante que los propios medios de comunicación lo evidencien para que la opinión pública sepa que existen alternativas. Lo que ocurre es que lamentablemente quienes pueden aplicar esas alternativas no lo hacen. ¿Quiénes son? El Congreso, el Ejecutivo presentó una propuesta. Y el tema está en el Congreso hace tiempo. No es ninguna novedad. Pero si no se ha podido impulsar la reforma electoral, por ejemplo, ¿realmente vamos a pensar que desde el Congreso de la República se va a resolver ese tema? Yo confío que sí. Yo confío en la buena fe de las personas y confío que la opinión pública que hoy día se percata de esta situación, y por eso es muy importante esta denuncia, porque esta denuncia ha evidenciado algo que ya se sabía, que este sistema está en crisis. Yo espero que esta situación se corrija y de esa manera se pueda enfrentar el problema. Siguiendo un poco con la implementación o la aplicación o el cumplimiento de este artículo, que lo pide incluso el presidente de la República por un hecho grave. La Constitución estipula que por un hecho grave pueden ser removidos de su cargo, retirados. ¿Cuál es la terminología jurídica exacta, no es cierto? ¿Qué faculta al Congreso hacer esto? El supuesto es que hay una causa grave. La pregunta es ¿qué es causa grave? ¿Qué significa causa grave? Ya lo dijo el Congreso el 2010, cuando destituyó o removió al señor Anaya. Dijo, una causa grave es aquella que afecta la función ética, la dignidad del cargo, que desmerece el concepto público y causa graves perjuicios. Es decir, no estamos hablando de un delito. Para el delito se va al fiscal y luego al juez y tiene su tiempo. Como ha sucedido con los congresistas. Como ha ocurrido en otros casos. Acá estamos hablando de una causa grave que tiene que ver con la función ética y la dignidad del cargo. No me cabe la menor duda que los audios evidencian que existe evidentemente una situación de que no están cumpliendo su rol como consejeros. Corrupción, y por tanto cabría que el Congreso aplique este supuesto, como ya lo hizo antes, con los votos correspondientes y garantizando el 6 de abril del 2010 y garantizando el debido proceso con la votación de 2 tercios. Perfecto. Aun cuando ellos, en manera de defensa, los involucrados consejeros, ¿no es cierto?, han señalado que el origen de la fuente no es lícita y que se ha vulnerado su derecho a la privacidad en sus comunicaciones. ¿Tiene asidero esta defensa, digamos, doctora? De la información pública fluye que se ha captado la información a través de un procedimiento en el cual la fiscal solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el juez lo autorizó. Lo autorizó. En consecuencia, pero han querido culpar a la Policía Nacional. Es que, claro, hay una etapa de ejecución, pero en consecuencia, si cuenta con autorización judicial, no estamos hablando de escuchas ilegales. Correcto. Lo que ha ocurrido es que la información se ha filtrado.
se ha filtrado a la prensa y esta ha divulgado porque es un hecho que evidencia actos de corrupción. Por supuesto. Y esa es una posibilidad de la prensa. En consecuencia, acá no se puede decir que estamos hablando de un chuponeo ilegal. Así es. Estamos hablando de una decisión judicial. En consecuencia, y que pone ese al descubierto argumento... un hecho de corrupción. Y que pone el descubierto un hecho de corrupción, como usted bien dice, donde hay un interés público de por medio. Es decir, acá no hay ese argumento válido. Perdón, doctora, ¿y cómo queda la ciudadanía, no? O sea, aquí se ha tratado de negociar un tema de un fallo a una persona, a un violador de una niña. Entonces uno se pone a pensar, así se trabaja este tema. A nivel de la carga procesal, los fallos que luego emiten las salas o los jueces, las decisiones de los fiscales, se manejan de esta forma. Sí, pues es que ya no se puede confiar, ¿no es cierto? Es que realmente existen todavía algunos jueces que consideran que se puede negociar la justicia. Y estos jueces no pueden seguir en el cargo. En consecuencia, estos jueces deben ser investigados con el respeto al debido proceso y destituidos. ¿Ya qué le toca Ahora, a cada lo que ocurre es que tome usted nota para poner ese ejemplo, ¿quién destituiría un vocal supremo? El Consejo de la Magistratura. ¿Se da cuenta? Pero si el Consejo Nacional de la Magistratura es el Por eso le digo que la situación es escándalo. crítica. Si este Consejo sigue, obviamente no lo va a destituir. Si este Consejo continúa en el cargo y no se le remueve y se convoca a una nueva elección de consejeros con reglas distintas, esta situación va a continuar. La ciudadanía quiere un cambio. Perfecto. ¿Por qué es tan importante, doctora Abad, el Consejo Nacional de la Magistratura? Es importante porque, de acuerdo a la Constitución, elige a todos los jueces del país y a todos los fiscales. ¿A la OMPE? Elige al jefe de la OMPE. ¿El jurado? Evalúa a los jueces, es decir, decide qué juez se queda y qué juez se va. Es decir, si hay una falta disciplinaria, los va a destituir el Consejo de la Magistratura. Consecuencia, tiene mucho poder. Y lamentablemente hemos visto que existe una situación interna donde se cometen graves hechos de irregularidad. Perfecto, está involucrado el presidente de la Sala Superior del Callao. También. ¿Es cierto? ¿Qué sanción, qué delito, quién digamos, fiscaliza finalmente a estos? Ahí sí estamos hablando de un magistrado, ¿no? Sin duda, lo investiga la OCMA, es decir, la Oficina de Control de la Magistratura, pero quien lo destituye es el Consejo de la Magistratura, cuyos 3 miembros están involucrados en los audios. Es decir, esta situación de verdad evidencia que quien designa jueces está involucrado con los jueces que ha designado. Correcto. Este Consejo de la Magistratura designó a el juez supremo que ha sido aludido en los audios. Y que estos señores que vemos en las imágenes, el señor Águila, el señor Noguera y el otro involucrado que es Julio Gutiérrez, han querido señalar que aquí prácticamente es constitucional o inconstitucional estos audios que revelan este escándalo de corrupción. No es inconstitucional, Por lo tanto, son válidos. Hay una orden judicial que lo dispuso. Hay un tema de interés público detrás, por favor, nadie duda del interés público, si no estaríamos Ellos han dicho que no hay un tema de interés público. Y en segundo lugar, lo que ha ocurrido es que se ha filtrado y la prensa lo ha divulgado. Tarde o temprano esto se iba a conocer. Es decir, acá yo no veo ese argumento como válido. Sí me parece indispensable que el Congreso asuma su responsabilidad y aplique el artículo 157, pero a la vez que se reforme el Consejo de la Magistratura. No podemos seguir un día más sin llevar a cabo una reforma de esta institución que nombra jueces, evalúa jueces y designa al jefe de la OMPE. ¿Solo al jefe de la OMPE? Claro, al jefe de la OMPE designa que es indispensable de cara a las elecciones. Y el proceso que tenemos ahora, ¿no? Claro. A la vuelta de la esquina. Es increíble lo que está ocurriendo. Ahora, lo que deja ver acá también es este tema de, no sé si es corrupción de funcionarios o colusión, digamos. Por ejemplo, en el caso de una universidad, ¿no? Se menciona también el tema de la decana, de la esposa de uno de los involucrados en estos autos. O sea, va más allá del aspecto meramente de jueces y magistrados. O sea, es como una especie de cadena esto. ¿No es cierto? Es una cadena, recuerde también, disculpe, que los representantes, uno de los representantes del CNM es elegido por las universidades privadas. Dentro de las cuales hay una universidad como la que usted menciona. Claro, Telesub, pero que aquí habría referencia a quién, a Iván Noguera. Sí, a un representante del Consejo vinculado amicalmente, probablemente, a un integrante de una universidad. Y es que lamentablemente ese sistema... Y también está la OMPE, o sea...
ese sistema entramado, ha permitido, ¿no?, este tipo de situaciones, y por eso, repito, si esto no se reforma, la situación va a continuar. Ya, ¿tarea de quién, doctora Abad? Primero tarea del Congreso, el tema urgente de evaluar la remoción de estos 3 consejeros. Segundo, tarea del Congreso, proceder a la reforma de la Constitución. Pero es una tarea que tiene que ser participativa para lograr una fórmula de consenso que permita contar con un Consejo de la Magistratura que cumpla su rol, o que cumpla un rol que no ha cumplido. Probidad ante todo, ¿no? Probidad, sistemas de selección. Este sistema de selección no puede continuar. En tercer ¿Cómo lugar, es ese sistema de selección? Este sistema de selección permite que las universidades sin ningún filtro puedan elegir representantes, las universidades privadas. Y sabemos que la crisis universitaria ha evidenciado que tengamos las universidades que tenemos. En algún momento se planteó filtros, es decir, universidades que tengan un cierto número de años de funcionamiento, para que no sean únicamente las universidades que se conforman de inmediato, ¿no? Pero al margen de ello, no solamente interviene el Congreso, también es indispensable que los órganos de control de del Poder Judicial investiguen lo que está ocurriendo. La OCMA tiene un rol importante porque este Consejo ha designado muchos jueces. Ahora se ha evidenciado algunos casos, pero también ha designado otros jueces y fiscales. Consecuencia, la situación y habría más audios, ¿no? Evidentemente podrían haber más audios. Así es. Y la situación que se está planteando en la Corte Superior de Justicia es crítica. Esa situación de la Corte Superior de Justicia amerita un trabajo especial de la OCMA para evaluar ya no solamente a los jueces, sino todo el equipo de trabajadores judiciales especialistas que podrían estar involucrados. Ayer la Fiscalía, entiendo que ingresó en el Callao, ¿no? Para, ha dicho el propio presidente del Poder Judicial, investigar no solamente al presidente de la sala, sino a todo el personal en su conjunto. El tema es que eso pasa después que se desmantela un escándalo, más no está dentro de la prevención o del marco de la reforma que se exige, que se pide y que se necesita a estas instancias. ¿Se retirarían a estos señores? ¿Quiénes quedan? ¿Suplentes? ¿Cómo es? Claro, por eso le digo, el tema no se agota en la remoción. Si salen los 3 señores, vendrían los suplentes, de acuerdo a las normas vigentes. ¿Qué hoja de vida tienen estos señores? Por eso lo importante no es solamente esto. Esto es una solución, pero no es una solución radical. La solución radical implica que hay una reforma al Consejo de la Magistratura, una reforma constitucional, que se convoque a una nueva elección de todos los integrantes, con nuevas reglas de juego, para que esta situación no continúe. Y en el camino que no haya nombramientos de jueces, que no haya destituciones de jueces, y que en consecuencia se paralice su funcionamiento. Lamentablemente, si no hay soluciones a este problema, vamos a continuar. Y solamente para terminar, permíteme, es que lo que indigna de verdad es que este tema de la crisis de la justicia no es un tema nuevo. Todos los que tenemos vinculación con el sistema de justicia sabemos que existe una crisis. Y lamentablemente solo cuando se presentan estos casos se tratan de enfrentar soluciones. Así es. Que esto sirva para tratar de encontrar una solución al problema que no se agota, lamentablemente, en estos hechos. En esta reforma de la Constitución que usted plantea, ¿no? Tendríamos que esperar ¿qué tiempo? Bueno, son 2 legislaturas. Son 2 legislaturas. ¿No? Sí, pero hay formas de agilizar el tema. El Congreso cuando quiere hacer las cosas rápido, y hemos visto varios casos, lo hace. Bien. El tema es que haya decisión política y decisión de enfrentar temas de fondo. Y romper con este flagelo, ¿no?, de la corrupción. En el sistema de justicia, que lamentablemente en el país no es el único problema de corrupción que tenemos. Y después, doctora Abad, nos preguntamos por qué tenemos un Congreso con tan baja aceptación en la opinión pública, en la ciudadanía, y un aparato judicial también. Porque no enfrentan los problemas centrales. Todos sabemos cuáles son los temas centrales. El tema de la justicia se viene reclamando hace años. No basta el tema de presupuesto. Porque darles presupuesto a personas como las que integran el Consejo de la Magistratura, qué temor. Lo que hay que hacer es lograr reestructurar las instituciones, ver las deficiencias y reformarlas. De lo contrario, vamos a continuar en esta situación. Aquí lo que siempre preocupa es cómo, por un lado, se avanza en la economía y se prioriza el tema económico, y el tema institucional, que es fundamental, ni se toca. Y eso genera
que las instituciones del Congreso, el Poder Judicial, el sistema de justicia en general se encuentren tan desprestigiados. Veremos qué pasa y qué resultado tenemos el día de hoy que podemos comentar en las próximas horas luego de esta junta de portavoces en el Congreso de la República para ver si deciden o no finalmente aplicar el artículo 157 de la Constitución. Cómo no. Gracias, Muchas gracias Abad. por la invitación. Muy amable. El doctor Samuel Abad, constitucionalista, estuvo esta mañana con nosotros ilustrándonos respecto de este panorama terrible el que vivimos en el caso de esta crisis en el Consejo Nacional de la Magistratura. Un corte.